Amados, hoy día es un día especial en que hago esta grabación y recuerdo a nuestro querido colaborador, intercesor, y amigo en Cristo, Jorge Cruz Peña, quien hace pocos días falleció después de batallar por poco más de 5 años con un cáncer. Y que es una pérdida que muchos sentimos profundamente y acompañamos a su familia, a sus hijos, a su esposa en este tiempo. Y agradecemos al Señor por toda la vida ministerial de Jorge Cruz en nuestra iglesia. Y precisamente vamos a estudiar un pasaje en que en esta epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la última que escribe, está tratando el tema de hombres fieles, idóneos, que enseñen a otros. Oremos para tratar este tema. Si pudieran cerrar sus ojos y nos ponemos por medio de la fe en Jesucristo, nos ponemos frente al trono de gracia, al cual tenemos acceso por su sangre preciosa que nos redimió. Con agradecimiento, Señor, por todas tus promesas. Señor Jesús, ponemos, Señor, esta enseñanza en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos en el capítulo 2, estamos, de segunda de Timoteo, y leemos del versículo 14. Vamos versículo por versículo hasta llegar al versículo 24. Leemos. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Recuérdales esto, escribe Pablo, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estos mandatos apostólicos son algo muy bueno a considerar para todos los que se están preparando y equipando para ser discípulos de Cristo. Aquí hago un pequeño paréntesis. Nuestra iglesia tiene un seminario teológico ya por más de 10 años, y muchas veces ocurre con estudiantes allí, o uno puede ver también en escuelas bíblicas, que algunos de estos estudiantes se enfrascan en discusiones teológicas que realmente no llevan a nada, tal como advierte el apóstol Pablo. E incluso en algunos la adquisición de conocimiento los lleva a vanidad y perdición. En contraste, lo que nosotros queremos es que los estudiantes del seminario sean personas, primero, que amen al Señor por sobre todas las cosas, a su palabra y al prójimo. Que amen su palabra con reverencia y temor de Dios,
que crezcan en el carácter de Cristo, siendo personas útiles a la obra del Evangelio, con una actitud de vida diligente para hacer la voluntad de Dios en los términos que requiere Jesucristo. En el versículo 15, Pablo escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta escritura deja tan patente la actitud requerida en siervos del Señor. Personas diligentes. Esto es, que viven con un espíritu de iniciativa innovadora para hacer la obra de Dios. Enfocados en alcanzar a otros con esfuerzo, con diligencia, con visión innovadora, pensando cómo puedo hacerlo mejor. Y que sean personas que manejan, conocen bien la palabra de Dios. O sea, hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar a otros. Y aquí no hay lugar para los flojos o los pusilámines. En el versículo 16, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En los años me ha tocado ver, y a Dios gracias son muy pocas personas, pero me ha tocado ver también en unos pocos estudiantes de seminario que han tenido un comportamiento que es muy impío y que desgraciadamente muestra una falta de temor de Dios. Y son personas que el Señor no va a poder usar, no solo en su iglesia, sino incluso puede que no puedan ser parte de su reino. Y la impiedad que me ha tocado ver en pocas personas en los años es que han exhibido una liviandad de vida, haciendo chistes con la palabra de Dios. Y esto es algo de la mayor gravedad. Es una afrenta al Espíritu Santo. Algo que tiene las peores consecuencias para la vida de algunos de estos transgresores impíos. Para nosotros, obviamente, cuando se ve a alguien así, sabemos que son personas que no van a poder servir a Dios. Gracias, sí, a Dios.
que en contraste, en los años, he visto a una gran cantidad de seminaristas que sí exhiben temor de Dios, reverencia por la palabra de Dios, hombres y mujeres que han crecido en el carácter de Cristo y que hoy en día son siervos útiles para el Señor, para su iglesia, para su evangelio. Gracias, Señor, porque hay muchos de ellos que ya sirven en pastorados, en diversos ministerios, y muchos son misioneros en nuestra nación y también en otras naciones. Volviendo al texto de la epístola, Pablo expone el ejemplo de gente impía que Dios no puede usar en su reino y cita que así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, o sea, falsos maestros que perturban a otros, en este caso enseñando que el rapto ya había ocurrido. En los años me ha tocado solamente ver muy pocas personas que han llegado a ese extremo, pero sí nos tocó un caso hace unos 3 o 4 años atrás con alguien que era muy impío en el seminario, que no solamente hacía chistes de la palabra de Dios, sino que también enseñaba a otros falsa doctrina. Bueno, a Dios gracias que Dios lo sacó y que no está con nosotros para hacer daño. En el versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Puesto que un principio básico de hermenéutica, esto es, la ciencia y arte de la correcta interpretación del texto bíblico, y que sostiene que la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. En relación al fundamento de Dios evidente en la vida del creyente en Cristo, se puede entender que aquel es conocido del Señor como suyo, lo cual explica el texto precisamente escrito por el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 3, que nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y que a su vez, esta escritura es explicada con el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, que dicen: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda
mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, podemos concluir que el seguidor fiel y genuino de Cristo va a tener ese sello del amor de Cristo en él y va a ser alguien que se aparta de toda maldad y su habla concuerda con su proceder de vida en santidad y con amor agape hacia Dios y hacia el prójimo, y fe que da fruto. Con esto nos queda bastante claro cómo reconocer, por una parte, al creyente genuino y por otra, al falso creyente, aquel que no es reconocido por el Señor como suyo, sino que es parte de aquellos descritos por Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, que dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En los años me ha tocado ver algunos falsos creyentes que pueden hablar mucho e incluso actuar usando el nombre de Jesús, pero su habla no concuerda con su ejemplo de vida. Una vida sin temor de Dios, sin el amor de Dios en evidencia y sin santidad. Por eso es tan importante considerar lo que hemos escuchado del apóstol Pablo en esta segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Queda muy claro. Y seguimos leyendo la epístola. Llegamos al versículo 20, en que el apóstol usa una analogía para descubrir al creyente genuino y descubrir al falso. Y lo pone de esta manera, el versículo 20 y 21. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. El fruto de vida. Como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay temor de Dios en la vida de la persona? ¿Hay amor de Dios al prójimo? Con hechos concretos. ¿Hay diligencia por hacer la voluntad de Dios? Enseguida el apóstol Pablo pasa a instruir a Timoteo con consejos más personales. Timoteo es un joven pastoreando una gran iglesia. Y le dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esto es lo que debemos considerar cada uno de nosotros para nosotros mismos. Y también cuando, como siervos del Señor, vayamos a discipular a otros, porque el Señor nos da ese mandato, a ser discípulos en todas las naciones. Entonces, para ser discípulos, nosotros tenemos que haber sido discipulados. Tenemos que estar viviendo como enseña el apóstol Pablo. Y tenemos que estar atentos a ver esas características que se están desarrollando en la vida de otros creyentes y que nos permiten participar con otros en discipular a esos creyentes que exhiben fruto, que tienen también una actitud enseñable. Porque también ocurre a veces en el pastorado que uno se encuentra con personas a las cuales ya sea porque están enfrentando una situación que requiere consejo pastoral o se acercan a uno para pedir consejo. Y cuando uno se los da, de pronto se encuentra con que la persona tiene un espíritu contencioso o una actitud de reserva, de no recibir el consejo que se le está dando, de reticencia o de resistencia.
Otras veces uno puede dar el consejo y la persona aparentemente lo recibe, pero en realidad se va y hace lo que quiere, y que puede ser justo lo contrario de lo que ha sido aconsejado. Entonces, ahí uno va viendo a las personas que son aptas para ser discipuladas, que son personas con un espíritu enseñable, que son personas diligentes, que muestran temor de Dios en su vida, que están preocupados de hacer la voluntad de Dios y que están exhibiendo que viven con el amor agape de Dios hacia el prójimo, que toman iniciativas para bendecir a otros, que mira al prójimo antes de sí mismo. Todas estas cualidades son las que nosotros tenemos que mirar y apoyar a desarrollar en la vida de otros discípulos. Hasta aquí llegamos hoy día. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.